Las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje tienen su antecedente como órganos colegiados en la impartición de justicia laboral en la expedición de la Constitución General de la República de 1917. En estas juntas, las partes en conflicto, trabajadores y patrones, tienen una representación formal junto con el gobierno en el conocimiento y resolución de los conflictos. Sin embargo, la evolución que se ha dado en el sistema de impartición de justicia y la transformación de la estructura económica nacional e internacional conlleva que el acceso de los trabajadores a la impartición de justicia, tanto en lo individual como en lo colectivo, se dé en base a los derechos que les confiere la norma suprema y dentro de la competencia de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Con esta argumentación, el 28 de abril de 2016, el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. El dictamen correspondiente se discutió en el Pleno de la Cámara de Senadores durante su sesión del 13 de octubre de 2016. La fundamentación estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras. Se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos. Esta distinción permite plantear una transformación del acceso a la justicia del trabajo al transferirse a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas los asuntos contenciosos que hoy conocen las juntas tanto federal como locales de conciliación y arbitraje. Tiene al voto personal libre y secreto como un nuevo derecho laboral en la Constitución. Así es, con ello estamos nosotros satisfechos del avance que se tuvo, celebramos que así haya ocurrido y desde luego lo importante no es lo que se diga, tenemos urgencia de tiempo, sino lo que está contenido aquí en este dictamen. La creación de tribunales en materia laboral dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, autoridades jurisdiccionales con capacidad y experiencia en el ramo, la creación de centros de conciliación como instancia obligatoria. El senador Tereso Medina Ramírez, a nombre de las comisiones dictaminadoras, presentó una propuesta de modificación al dictamen, cuyo objetivo fue establecer que los trabajadores tengan garantizada su representatividad cuando busquen firmar un contrato colectivo de trabajo. Dicha propuesta fue avalada en votación económica por el Pleno de los senadores. Se propone adicionar el siguiente texto que a la letra señala, entre comillas, cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Se cierran las comillas. En la discusión en lo general, el Partido de la Revolución Democrática, el PRI y el Partido Acción Nacional coincidieron en votar a favor del dictamen. El senador del PRI, Isaías González, habló de la clase obrera y del compromiso que el sector tiene con el desarrollo del país y la adecuación de los preceptos constitucionales. Por eso pensamos que sí se debe adecuar la ley para hacer nuestra economía más productiva, para incidir en la productividad, en las fuentes de empleo. En la CROC que represento, decidimos que la productividad debe convertirse en un estilo de vida. El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, consideró adecuada la actualización en cuanto a la transformación de las juntas de conciliación. Tu diseño no me deja del todo conforme. Creo que no es lo más adecuado o al menos lo más ortodoxo que una misma institución sea a la vez instancia de justicia alternativa y registro o padrón administrativo de sindicatos, sus procesos administrativos internos y de contratos colectivos. La senadora Pilar Ortega recordó que las juntas de conciliación y arbitraje surgieron como un órgano tripartita para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, afirmó que el objetivo de las juntas ha perdido vigencia. Nos congratulamos por el hecho de que el día de hoy en este Senado estemos a punto de aprobar una reforma histórica que contribuirá a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar nuestro crecimiento económico. Reconozco la apertura de las comisiones dictaminadoras para escuchar la propuesta de la voz para asegurar que los acuerdos generados en la fase conciliatoria alcancen la categoría de cosa juzgada. El dictamen fue aprobado en votación nominal, en lo general y en lo particular con 99 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, remitiéndose a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos constitucionales. Con estas modificaciones en materia de justicia laboral, se plantea establecer en el artículo 107 constitucional que en materia laboral, las resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin a un juicio serán dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. En cuanto a las modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política, se precisa que en la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Se asienta que cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Igualmente se precisa que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a instancias conciliatorias. En el orden local, esta función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que instituyan en las entidades federativas. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, al que corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como de todos los procesos administrativos relacionados. Para la designación del titular del organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La minuta respectiva de reformas constitucionales en materia de justicia laboral fue recibida por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016, siendo remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para opinión. El dictamen respectivo se puso a discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados durante su sesión del 4 de noviembre de 2016, siendo aprobado en lo general y en lo particular por 379 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones, pasando a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.